General Awell, mucho gusto, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí para esta entrevista. Si le parece, comenzamos con una pregunta relativamente sencilla, ¿no? ¿Qué podemos entender por el término estrategia? Bien, bueno, antes también de empezar con el gran tema, yo debo agradecerte, Pablo, la invitación para que nuestro Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, que ya tiene 40 años de actividad, eh, encuentre este momento para poder hacer exposición de sus tareas, de sus conclusiones, después de más de 100 ensayos de los últimos 10 años sobre nuestra situación estratégica. Bueno, vamos a la pregunta. Muy interesante, por cierto. Bueno, nosotros usamos en el lenguaje coloquial el término estrategia. Es decir, tiene un uso corriente que no es el preciso de la ciencia. La estrategia es una ciencia y un arte. Ciencia desde el punto de vista de las doctrinas, que son teorías situadas. Cuando la doctrina existe, la Argentina no tiene doctrina estratégica, porque no hace estrategia. Desde el punto de vista científico, deberíamos de tener una secretaría de inteligencia, de estrategia, al nivel presidencial, como Brasil la tiene. Claro. Alguna vez la tuvimos y no hizo estrategia. Se dedicó a hacer otras cosas, por ejemplo, preparar los viajes del presidente, absolutamente ajenos, pero es un deporte que tenemos los argentinos en usar términos muy rimbombantes para cosas que son ajenas a ese término. Como arte, la estrategia es creatividad sobre el futuro, así como el espacio de trabajo de la política, de la gran política, que es la vida social proyectada como arquitectura de futuro, la estrategia es la cara activa de esa arquitectura. Es decir, podríamos decir, la cara, el rostro activo de la política es la estrategia, como arte. ¿Por qué? Porque es inédito. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, si no hay estratega, no hay estrategia. Claro. ¿No? En todo caso, dicen que es estrategia y en la realidad no lo es. Hay estrategia frente al conflicto, porque es el arte de la resolución del conflicto. Y el conflicto existe naturalmente entre los hombres porque hay un encuentro de voluntades inteligentes que quieren lo mismo o quieren lo contrario. Y ahí entonces tenemos un disenso. Y ese disenso puede tener una resolución negociada, diplomática, de comunicación, o puede, a través de objetivos vitales, no renunciables, buscar el empleo de la fuerza para lograr retener o lograr el objetivo. Y ahí entonces sí aparece la maniobra estratégica dependiente de la política, de la gran política. La pequeña política es el arte de ganar elecciones, es el vuelo rastrero. La gran política es la del estadista, la que vuela alto y va a la ola profunda. Establece objetivos de largo plazo, desde el largo plazo viene al mediano al corto. Es decir, la política va al futuro desde el futuro, no desde el pasado. En el pasado lo que tiene es la historia, la maestra de la vida, que le da principios para poder orientar y encontrar los caminos del éxito que hay que volver a recorrer. Los caminos de fracaso tienen que ser apartados. Esa es la importancia de conocer al pasado. El futuro es distinto, porque el futuro, al no tener bola de cristal, o hay que proyectarlo o hay que hacer proferencias, prospectivas. Y ahí
hay un cúmulo de disciplinas que nos permiten establecer aquellos escenarios. Inmediatamente empieza a operar la inteligencia estratégica, que va a buscar cuáles de esos escenarios son los ciertos o si son los alternativos previstos. Siempre que se trabaja en estrategia, aparece lo básico, que es lo más probable dentro de lo posible, y las alternativas, relacionadas siempre con el básico. En términos de escenarios. En términos de escenario. Ahora bien, un equipo de estrategas, planificadores, normalmente toma 3 escenarios, más ya exigiría otro equipo más. Y el momento clave de la relación del planificador con la inteligencia estratégica es cuando hay que dar el salto del plan retenido a un alternativo. Claro. Y eso siempre en oportunidad. Y acá sacamos una conclusión muy interesante. La estrategia es proactiva, prevé, planifica. Cuando hay un conductor que dice que no planifica, lo que está diciendo es una barbaridad conceptual. Es decir, pretende sacar conejos de la galera, improvisa, y la complejidad de las situaciones que vive el mundo, la región y la nación impiden improvisar. El improvisado es un fracaso potencial, asegurado. La Argentina ha prohibido por ley tener visión estratégica. Ha prohibido por ley el planeamiento estratégico de las verdaderas amenazas y riesgos estratégicos. Es decir, no conoce realmente el contenido de la palabra. Emplea la palabra y no la conoce. Entonces, el político que se forma en el centro de estudiantes y no en la facultad, que probablemente esté vaciada del conocimiento universitas. La universidad, la universitas es el todo. Es la visión holística que nos permite después la especialización. Pero la sapiencia abarca el todo. Sí, por eso la estrategia es holística también, ¿no? Por eso es holística. Ahora, le hago una pregunta, general. ¿Qué ha pasado en la Argentina? ¿Por qué la Argentina no ha desarrollado en su clase dirigente, y no estamos hablando de la clase dirigente empresarial, política, y otros estamentos de la sociedad, ¿por qué no se ha desarrollado mayor capacidad estratégica Bien. Y podríamos agregar, y geopolítica. y geopolítica? ¿No es cierto? Bien. ¿Y por qué está ausente la gran política? ¿Por qué? La Argentina está plagada de políticos de vuelo bajo, de pequeños políticos, diría Aarón. Conocen muy bien el arte de ganar elecciones. Ahora, tienen el poder y no saben qué hacer, porque llegaron al poder sin pensar a ese futuro, que es el futuro del estadista, del arquitecto del futuro, de la construcción del futuro. La Argentina tiene todo por construir. La Argentina es un país inmenso. Hay un amigo mío que viene de la guerra en su juventud, que ya tiene 95 años, y un día al preguntarle yo, ¿por qué viniste a la Argentina? Porque los argentinos no saben que tienen el más hermoso país y el más rico del mundo. Entonces, probablemente, y por ello, y ya empiezo a contestar la pregunta, es que no se preocupan del futuro. Eligen, cuando están corrompidos, al más corrompido. Aparentemente exitoso. Aparentemente exitosos.
¿Por qué la sociedad los perdona y los elige? Entonces, hay una pregunta que una vez hizo un intelectual colombiano. ¿En qué momento se jodió Colombia? Y en la Argentina, lo he escuchado varias veces también a lo largo de mi larga vida, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Que es un poco la pregunta, lo que está debajo de la pregunta Claro. es eso. La Argentina vivió en guerra civil desde mayo del 10 hasta la generación del 80. Lo trata muy bien Alberdi en sus obras póstumas. Lo trata muy bien, y ya con precisión, Joaquín B. González, cuando hace lo que el diario La Nación, que lo publica como fascículos en 12 números sucesivos, 1900, eso fue 1910, 1910. al cumplirse el Sí. primer centenario, hizo así como un arqueo político del primer centenario. Y en todos los capítulos habla de la guerra civil argentina, que él le llama el desacuerdo argentino. También le da otro nombre, una Argentina que no se quiere a sí misma, en donde al hombre lúcido se lo ataca por egoísmo. Muchas veces, siendo estudiante en el secundario y luego en la universidad y en los institutos militares superiores, he tenido larguísimos cursos de historia y discutía con mis profesores que retenían de que la causa de la guerra civil era la constitución escrita o una constitución no escrita, es decir, un derecho consuetudinario. Y yo le decía, no se pelea 100 años por una razón que me da la impresión no es tan importante, porque se elige uno u otro, pero es un medio. Yo creo que esa guerra civil, y lo sostengo todavía hoy, es un choque de culturas. Y hay una Argentina, que yo llamo proto-Argentina, desconocida, que es la Argentina originaria, la que nos da el patronímico hermoso de Argentina. Y nace en el Potosí, del Argentum, de La Plata, a donde está la concentración demográfica de la primera Argentina, de la proto-Argentina, que llega hasta las Sierras Chicas de Córdoba del Tucumán, porque a ese país se lo conoció como el país tucumanés, Sí. el Gran Tucuma, que nace desde la ciudad del barco, Santiago del Estero, que aún tiene en su entrada a la ciudad un cartel muy grande que dice Madre de Ciudades. Sí, es cierto. Todas las ciudades nacieron desde esa ciudad fundadora. Esa cultura vino desde el Pacífico. Por las quebradas entró, se aposentó y tenía como característica una cultura Augsburgo. Carlos V, Carlos Magno. Pero además tenía una religión no reformada. Es decir, la piedra basal de la cultura, la religión, estaba entera. Sí. No tenía fisuras. La cultura era de hierro. Personas analfabetas, pero cultas. Cultas en el sentido que tenían valores de hierro. Eran gente decente, dirían nuestros abuelos. Y no, como dirían también nuestros abuelos, desalmados. Razón por la cual, al tener una cultura fuerte, eran expansivos, eran generosos. Cuando San Martín necesitó crear un ejército de la nada,
las madres llevaron a los voluntarios al cuartel. No hubo que ir a buscarlos a los mal entretenidos de campaña, ni a la cárcel. Este es un signo de un tiempo. Todavía había una fuerza expansiva. Cuando entra don Pedro de Ceballos desde el Atlántico para controlar el pacto de familia y ver qué ocurría en las misiones jesuíticas por el canje que habían hecho con la Casa de Braganza, con unos islotes de piedra en el Caribe, Carlos III reacciona y lo manda al capitán general Ceballos a crear el virreinato del Río de la Plata como un antemural al ingreso de los Braganza y británicos al Potosí. A la base económica de una economía muy distinta a la que conocimos nosotros, la agropecuaria. Claro. La Argentina era industrial minera en la proto-Argentina. Y en el camino del Inca se integraba Cuyo, proveedor de vinos, aceites, frutas secas, que eran trasladadas al centro demográfico a través de la compra de mulas de los jesuitas en Córdoba fundamentalmente y en las provincias norteñas. Sí. 15.000 mulas por año y las carretas de bueyes. Pasando por La Rioja y Catamarca, La Rioja creada desde la Capitanía de Chile, Catamarca desde la Ciudad del Barco, proveedurías de las telas y bayetas fuertes que vestían al minero. Y luego llegaban a Tucumán, la gran carpintería, y a Salta y Jujuy, la gran herrería. Ese era el país inicial. Claro. Expansivo, fuerte, generoso, Con valores con valores firmes. firmes. Cuando entra don Pedro de Ceballos, se refunda Buenos Aires, con anterioridad, por supuesto, se crea el virreinato, 30 años después, mayo del 10, ingresa a estas tierras la Revolución Francesa. La religión fragmentada, que al norte va como protestante y al sur, países latinos, como católica, romana. Y choca con aquella cultura que venía desde el norte, desde los arribeños, desde los abajeños. Ese choque es el que trajo el conflicto. Hay un tema estratégico, la ausencia de conocimientos de la resolución del conflicto, que es la estrategia, hizo que fuese sangriento el encuentro. Ubiquémonos en el tiempo. ¿Cuándo? De 1810 a 1880. Ok. Donde aparece un hombre Sí. que nace en el país tucumanés y se ilustra en el país nuevo, en Concepción del Uruguay. Alejo Julio Argentino Roca. Muy bien. El único general invicto del ejército argentino, que ganó siempre las batallas con un mínimo de hombres y un mínimo de fusión de sangre, porque había arte. Había objetivos. Extraordinario personaje, que justamente los hombres egoístas y transculturizados lo quieren echar abajo de sus monumentos ecuestres. Ahí está la explicación que hay que darle a la juventud argentina de la razón y sin razón de querer echar abajo los monumentos de un estadista. El único posterior a San Martín. Fueron los dos grandes estrategas argentinos, ¿no es cierto? Y grandes políticos, Y grandes políticos. es decir, estadistas. Lo dicen los hombres que trabajaron al lado de ellos. El ayudante de San Martín en Lima era un hombre de O'Higgins,
capitán del ejército chileno. Las cartas que semanalmente le enviaba a O'Higgins decían: todas las semanas admiramos más a este hombre. Él ve detrás del cerro. Era un estratega. Tenía una visión de futuro, sabía qué quería, la independencia de América, no de la Argentina. Y era tremendamente fuerte en su cultura expansiva, a punto tal que cuando ve un hombre egoísta que no le entrega las tropas para terminar la campaña, siendo que él sí lo había ayudado con tropas para Pichincha y para Junín, le dice: me voy a apartar porque usted no acepta que yo me subordine a usted. Renuncio al poder. Ahí le quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo no? Una es, ¿qué pasa a partir de ahí? O sea, la verdad que en la cantidad de décadas que estamos hablando, más de un siglo, llegando hasta el día de hoy, podemos ver dos personas con una clara visión estratégica y voluntad de transformación, ¿no? Porque tampoco era que se encontraban con cuestiones simples a resolver, ¿no? ¿Qué pasa con la Argentina que no vuelve a generar? Bien, yo lo estudié el tema. Tengo mis conclusiones, que no es la verdad, es mi verdad. En San Martín hay algo central. Calza uniforme a los 11 años. Es subteniente a los 15 años. Combate en el desierto del norte de África con los árabes. Combate embarcado en el Mediterráneo, 2 años. Y luego, combate contra Napoleón Bonaparte con las tropas españolas desde el oeste, mientras su coetáneo Clausewitz, con la misma jerarquía de él, estaba al lado de los grandes mariscales austríacos que lo combatían desde el este, al mismo enemigo, un general de la talla de Napoleón Bonaparte, en donde estaba resumida toda la historia militar para crear lo nuevo. Un ejército que combatía por la bandera y no por la soldada. Una revolución fallida que él transformaba en imperio. De ahí vienen estos colores. Estos colores son los colores de la libertad. La libertad que ahora algunos quieren coartar. Fíjese al nivel en que llegamos. Y ese sol, que no es cualquier sol, es el sol del Inca. Es el sol de la Orden del Sol, de San Martín en Lima. Muy bien. Que como cadetes del Liceo Militar lucíamos en nuestro cinturón y en nuestra gorra. Ese sol. Ese sol es el anclaje que Belgrano le pone a los colores de la libertad. Ya que la tenemos aquí presente gracias a su cuidado para esta charla. No, era lo mínimo que se podía hacer. Bueno, Pero, digamos, y volviendo al tema de la es lo que quiero. ausencia Le quiero agregar. generación de pensamiento. Vamos al caso de San Martín. Sí, San Martín tenía una vocación aprendida de su papá y consolidada en su carrera específica militar, que lo hace estratega natural al captar, entender, comprender y asimilar lo que veía en Napoleón. Lo mismo hizo Clausewitz. Y no hicieron los mariscales austríacos, Gneisenau y Scharnhorst, que repetían recetas viejas frente a un hombre que les daba batallas de aniquilamiento y los destruía. San Martín, en cambio, cuando tuvo mando aislado, lo demostró en Bailén, hacía lo que hacía Napoleón. Y vino a América y aplicó lo aprendido en la campaña. Clausewitz lo escribió en la obra monumental de la guerra, La guerra. Kronkriegs,
No hay otro que supere en Occidente a ese tratado de la guerra. Pero estudió epistemología con Kant en Heidelberg 11 años para poder escribirlo. Y le dijo a María, su mujer, quiero escribir una obra para siempre, un clásico. Eso informa a la forma de pensar occidental, lineal. Y nos llegó, esto va adelantando lo que vamos a decir al final, nos llegó Sun Tzu con los procesos revolucionarios y la dirigencia no pudo entender el pensamiento lineal al pensamiento del débil frente al fuerte, porque Napoleón iba del fuerte al fuerte buscando la decisión en la batalla de aniquilamiento. Claro. ¿Y por qué entonces el que asesoró ese famoso decreto que nos lleva a la guerra interna habla de la palabra aniquilamiento, que tanto me la preguntan los jueces cuando voy a los estrados del Tribunal Oral Federal? ¿Qué quiere decir aniquilamiento? Era imposible aniquilar a la forma en que venía la agresión del débil frente al fuerte. Era imposible. Ahí tenemos Había que entenderla. Ahora está fuera de la concepción. Esto es San Martín. San Martín entonces, desde una vocación fuerte, una posibilidad de comprensión enorme. Ahora, Profunda. ¿a dónde está esa capacidad? Estos son los lóbulos cerebrales que le dio la señora Matorras a San Martín, la mamá. Ahora, general, tuvimos a San Martín como gran estratega en la Argentina, tuvimos al general Roca. Y ahora vamos a explicar lo de Roca. Claro. Roca Hablemos nacido... un poco de Roca y después le voy a preguntar de nuevo, ¿qué pasó después Bueno, con este país? lo vamos a tratar. Sí. Lo vamos Hasta el día de hoy. A veces el éxito lleva a estas cosas. Hablemos un poquitito de Roca. Roca nace en Las Vizcacheras, una estancia de la familia en Tucumán. Es educado por un sacerdote. Y cuando tenía 11 años, a través de un requerimiento que Urquiza, presidente en Paraná, le hace a los gobernadores de provincia, les pide 2 jóvenes brillantes para que vayan como internos al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que acaba de fundarse, con profesores de la Sorbona francesa, porque el rey los había echado y Aarón Castellano los trajo para acá. Quiere decir que en Roca está la síntesis de la cultura más fuerte y de la civilización última. Y la síntesis se encuentra un cerebro como el de San Martín, que hace puente entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo frontales. Que eso es una de las formas de describir la estrategia. Ahí está la capacidad creativa, ahí está el arte. Arte y síntesis. Y síntesis. La síntesis es justamente lo que permite que el conocimiento sea creatividad. Claro. Lo nuevo. ¿Eh? Porque yo tengo oxígeno, correctamente. tengo oxígeno e hidrógeno, gases. Los reúno, tengo agua. Claro. Algo distinto. Bueno, esto lo hace una mentalidad con esa capacidad de crear, que no es tener la lámpara de Aladino, es tener lo que la mamá le da. Por eso aquello de lo que natura non dá, Salamanca no presta. La natura les dio eso y la circunstancia histórica de uno y del otro también les dio la posibilidad. Luego tuvieron y encontraron la posibilidad de ejecutarlo. Muchos otros tienen esas posibilidades, no tienen la oportunidad de ejecutarlo. Y menos en los tiempos en que el egoísmo al lúcido lo oculta, lo aparta. No puede competir con él, lo destruye. Que es un poco la respuesta a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué nos pasó después? Es decir, ¿cuándo se jodió la Argentina?